que un poquito más tarde voy a subir. Ya corregí todas sus pruebas. Bueno, no sé si quieren hacer un repasito o la mayoría tenía alguna idea, ¿verdad? Alguna idea de lo que pedían la prueba, ¿verdad? Pero faltaba un poco afinar. La parte del cuadro, lo que quedó realmente, seguramente que si sumo de 84 alumnos, seguro que 4 por ahí nomás completaron el cuadro, completaron bien, ¿verdad? O sea que acá hay una falencia en la parte de química. Por ejemplo, en la escritura de un simple óxido de calcio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, falta esa parte que van a tener que estudiar para el final. Entonces voy a buscar un poquito el examen y repasamos así como la otra vez para aprender algo, porque en los exámenes también hay que aprender, ¿verdad? Y después empiezo con la clase nueva. Voy a buscar un ratito el examen. Ah, qué sucio. Bueno. Ya abro enseguidita. Bueno, comparto un ratito, sí, repasamos en un ratito el examen y después ya damos la clase. ¿Están viendo el examen, verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, teníamos una serie de puntos, de 5 puntos específicamente para encerrar. Bueno, por acá anduvieron bien. Ese, no sé si es producto de hacer un tatetí o de mirar al costado, pero yo voy a creer, mejor pensar que estábamos bien. Entonces, empezamos. Para fabricar, o sea, materia prima, para fabricar la cal viva, ¿verdad? Lo que se utiliza es la piedra caliza, que está compuesta por carbonato de calcio, ¿sí? Porque estas dos, piedra caliza más arcillas, es para hacer el cemento Portland, o sea, una cal hidráulica, ¿verdad? La cal viva es el óxido de calcio, ¿no es cierto? Que justamente acá dice óxido de calcio que muchos marcaron, pero este compuesto es la cal viva, ¿verdad? Entonces, piedra caliza puedo decir que el 90% del alumnado marcó bien. Luego, la cal apagada se consigue mediante, muy bien acá, casi todos, mezcla de cal, acá, mezcla de cal viva con agua, ¿eh? Porque con arena ya era el mortero, ¿verdad? Y la cal hidratada, con arena, la cal hidratada es la cal apagada, ¿verdad? Entonces acá puedo decir también que casi el 100% del alumnado hizo bien este tema, este punto, perdón. Y este también, casi todos hicieron bien el fraguado de un mortero aéreo, como puede ser esta cal hidratada, ¿verdad? Lo que hace es absorber agua, absorber dióxido de carbono del aire, formar de vuelta la piedra caliza, pero ahora ya con la forma que le quisimos dar y el uso que le quisimos dar, ¿sí?
Y esto endurece, ¿verdad? Como piedra, ¿sí? Y despide un poco de agua que generalmente o se evapora o se observa un poco exudado en la superficie. Entonces también acá 90% hizo bien. Esta primera reacción, estas dos reacciones no son inventadas, sino son parte del tema que ustedes estudiaron también, ¿sí? El carbonato de calcio cuando se quema a unos 1000 grados me da la cal viva que responde a esta pregunta de acá, ¿verdad? O sea, a este ítem de acá. Y despide dióxido de carbono, que es un gas que va a la atmósfera, pero no corresponde, ¿verdad?, a la frase que pide acá. Y la segunda es justamente la mezcla de cal viva con agua, ¿no es cierto?, que es de este ítem 2. Entonces acá también hubo mucho acierto del alumnado. El punto 4. Pueden interrumpirme, chicos, si quieren preguntar algo al respecto, ¿sí? Por favor, yo les escucho y paro. Bueno, acá había muchas dudas, pero 80% marcó bien. El ensayo de laboratorio sobre el cemento, dice pues, no dice sobre la pasta. Entonces, si es sobre el cemento, habían algunos ensayos nomás, como por ejemplo la sutileza, el peso específico, muy poco era sobre el polvo, digamos, del cemento. Los otros ensayos ya eran sobre una pasta, o sea, cuando se mezcla con agua o con arena. Entonces acá teníamos que era esto, ¿verdad? Muy importante la finura del molido para lograr un buen fraguado, porque si el cemento tiene cuerpos de diferente tamaño o heterogéneo, no se va a lograr un buen fraguado. Y este también hicieron bien el 80%, el aparato de Vicat, lo que era la agujita que ingresaba, ¿no es cierto?, hasta que esté duro, que lo que mide es el fraguado. Incluso había un video que yo les pedí que miraran, que no todos miraron los videos, evidentemente, porque no pudieron responderle a algunas preguntas. Bueno, y este es el cuadro de la discordia. ¿Por qué? Porque tiene mucha química, pues. Entonces, o no me preguntaron también, a lo mejor, muchos me preguntaron y un poco les pude guiar, ¿verdad? Fórmula química y nombre químico, ¿verdad? Porque acá piden nombre común. Entonces, no hace falta que acá diga nombre IUPAC o nombre químico. El sentido común ya les tiene que decir que si acá le piden nombre común, entonces acá tiene que ser el nombre químico, ¿verdad? Y bueno, y su uso sería su aplicación, ¿verdad? ¿En qué se usa o qué es lo que es en la construcción? Bueno, en este caso, la pista, porque estas serían pistas, ¿verdad? Para deducir lo otro, ¿cierto? Dice cal aérea grasa. Esta grasa, el único aglomerante que hablaba de grasa y que es aérea es la cal viva, ¿cierto? Es la única que era grasa o magra. Y era grasa cuando tenía más del 90% de óxido de calcio, o sea, es bastante pura, ¿verdad? Entonces, óxido de calcio es nombre común cal viva, nombre químico óxido de calcio, fórmula química CaO, óxido de calcio. En el segundo, el único dato era la piedra caliza. Nombre común, piedra caliza. La piedra caliza está formada de carbonato de calcio. Carbonato de calcio. Acá tenemos una fórmula del carbonato de calcio, por ejemplo, ¿verdad? Si alguito ustedes hubieran mirado, ¿verdad? Iban a pillar, como se dice. Su aplicación. Chicos, su aplicación tienen acá en el ítem 1. Se usa para fabricar cal viva. También se usa para fabricar cemento cuando se mezcla con arcilla. O sea, ustedes podían encontrar en el examen, si es que estaban más seguros, podían encontrar las respuestas. Acá sería carbonato de calcio y acá la fórmula sería, vuelvo, así, CaCO3. Había completitos cuadros, como le digo, muy pocos alumnos, pero muy completos. Acá,
OH2 calcio OH2, se le da la fórmula química. Hicieron, muchos tuvieron un punto para este cuadro, ¿sí? Aclaro. Porque sí, la mayoría contestó que es hidróxido de calcio, que es una cal aérea, ese es su uso, es una cal aérea apagada, ¿verdad? Y acá le pusieron algunos cal muerta, está muy bien. Otros le pusieron cal apagada, está muy bien también. Había casos en los que, por ejemplo, no completaron un cuadrito y los otros completaron bastante bien, entonces hice como una ponderación, digamos, y aunque sea un puntito, pudieron hacer de este cuadro. Profe, Sí. disculpe, disculpe la interrupción. Yo, por ejemplo, quisiera consultarle en el cuadrito de completa los espacios. En cal área grasa, por ejemplo, yo le puse yeso, que su nombre común era el yeso. Le puse la fórmula y después le puse que era sulfato de calcio. Pero después vi nomás que me olvidé de ponerle hidratado al lado. Pero el yeso no es una cal, pues, Luis. Y yeso, Entiendo. yo no pregunté nada de yeso porque yo no desarrollé yeso en la clase. Estaba en el material, seguramente vos leíste, pero yo no desarrollé yeso porque por una cuestión de tiempo y ya venía la prueba, ¿verdad? Y también para no llenarle de contenido. Al decir cal, pues Luis, ya se excluyen los yesos, por eso. Entiendo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me pueden interrumpir nomás, no hace falta que me pidan disculpas ni nada, porque yo le dije luego, me pueden interrumpir para preguntarme. Bueno, y ahora vamos a la parte de contesta. Acá también cuesta mucho leer, parece, chicos, ¿verdad? Que los números 3 y 4 desarrollen al dorso de la hoja. Acá ninguno comenzaban, o por acá por el medio, así, para contestar el 3. Hay que aprender a leer, ¿sí? Para hacer un examen prolijo, porque la verdad que podían de lo más bien contestar al otro lado de la hoja. Bueno, no importa, claro que les corregí igual lo que estaba escrito por acá o por estos costaditos, corregí igual, por supuesto que sí. ¿Verdad? Pero tenemos que ser un poco más atentos. Bueno, acá de todas las respuestas posibles, INP, INC, IN, cualquier cosa que pudieron haber escuchado, menos lo que debía ser, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. 50% de los 84 alumnos nomás contestaron bien. ¿Por qué? Por lo visto que no tuvieron más tiempo de mirar los PowerPoint, ¿verdad? No anotaron en clase, porque yo di hincapié en eso, porque es importante que todos conozcamos cuáles son los entes que nos regulan de alguna manera o que regulan algunos productos en nuestro país, porque nosotros escuchamos tantas cosas de otros países, ¿verdad? Que tenemos que conocer lo que es acá en Paraguay. Los que pusieron siglas INTN, bien, está muy bien, pero INTP y INTC, eso no, ¿verdad? Ninguno. Bueno, y acá tenía dos nombres, estaba en el PowerPoint, los refractarios eran también los puzolánicos, ¿verdad? ¿Sí? Porque tenían más cantidad de una arcilla o sea, la arcilla que se usa para fabricar era una puzolana, que es una arcilla de alta pureza, junto con la caliza, por supuesto, ¿verdad? Y eso le daba propiedades refractarias a altas temperaturas principalmente. Con tal de que ustedes hubieran puesto una de las cosas, la composición o las aplicaciones, una de las dos o las dos, le consideré igual. Y los cementos aluminosos, como su nombre lo dice, tienen más proporción de alúmina, ¿verdad? Alúmina, o sea que la arcilla utilizada para fabricar ese tipo de cementos es una arcilla más rica en alúmina, que es el óxido de aluminio. Y tiene la propiedad de ser un cemento de alta resistencia a las temperaturas también, por lo que se usa, por ejemplo, incluso para la construcción de las paredes de reactores nucleares, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y también resiste
a las aguas de mar, al igual que este, ¿sí? Bastantes puntos acá, o sea, no es que estuvieron muy mal. Bueno, acá, Profe, sí, en mi caso yo puse que tenía resistencia a los sulfatos. ¿Estaba bien sí, eso? está bien, porque el agua de mar tiene muchos sulfatos. Tienen resistencia a los sulfatos justamente del agua del mar. Está bien. Bueno, ahora acá. Esto, por ejemplo, hoy, cuando estaba colocando la información para el día de hoy, me di cuenta, me acordé, no me había acordado que yo incluso les escribí esto en un comentario de clases. Y me reí un poco sola y dije, la pucha, estos alumnos ni miran ni siquiera el Classroom. Porque acá sí que puedo decir que solo el 50% de los alumnos contestó bien. La piedra caliza se extrae de Amambay, se extrae de Misiones, se extrae de Itapúa, se extrae de Central, cualquier lugar menos Concepción. 50% escribió bien, ¿verdad? Que se extrae de Valle Mí. Si hubieran visto los videos, hay gente que vio y que escribió y puso incluso cuántos años más podrían extraerse la piedra caliza. Me encanta porque quiere decir que le dieron importancia al tema. Además, es algo, repito, igual que esta pregunta uno, es de nuestro país, ¿verdad? Y estamos obligados como ciudadanos a conocer las riquezas minerales de nuestro país, o los recursos naturales, como se dice. Y en este caso, la piedra caliza, porque la arcilla no, ¿verdad? Ni el óxido de hierro, todo eso viene de otro lado, pero la arcilla, la piedra caliza se extrae de esas canteras en muy grandes cantidades para la industria del cemento, tanto nacional del INC, eso sí, ¿verdad? Industria Nacional del Cemento, no es reguladora, ella es fabricadora, ¿sí? Nacional, ¿verdad? Que es un ente público, ¿sí? Y también otros privados como SECOM, ¿verdad? Que es del expresidente Cartes. Bueno, entonces acá era una simple respuesta de se extrae en Concepción, en Valle Mí, se procesa ahí, otra cosa también, ¿sí? Muchos pusieron que ahí Valle Mí se trae a Villeta de Central, pero no, falta. Las operaciones que se llevan a cabo, se calcina, se mezcla, se dosifica con la arcilla y se obtiene el clinker. Y el clinker, ¿verdad? Es lo que se transporta en barcazas por el río Paraguay, como bien me pusieron algunos, hasta el puerto de Villeta, que se encuentra en el departamento central. Y ahí la industria nacional del cemento termina la molienda del clinker, porque el clinker es son como piedritas, ¿verdad? No es un polvo, son como piedritas vitrificadas, ¿verdad? Y ahí se termina de moler, de adicionar el yeso en un 5% más o menos y obtener entonces lo que se llama cemento, Portland, ¿verdad? Y envasar y distribuir. Entonces todo eso ya se hace en central. Bueno, acá estudiaron, evidentemente, estudiaron algunos muy bien, hubo algunas gráficas, ¿verdad? Bastante bien este punto 4 en la mayoría de los casos, pero no todos con 3 puntos, ¿verdad? Porque algunos se olvidaron de mencionar cosas muy importantes, como por ejemplo, que tanto la piedra caliza como la arcilla deben triturarse y molerse finamente antes de realizar la mezcla, ¿verdad? Y que tiene que estar dosificada, es decir, que no es que voy a poner lo que se me ocurra de piedra caliza y cualquier otra cantidad de arcilla, sino que tiene que estar dosificada. Se consigue lo que se llama la harina cruda, demasiado bien, algunos escribieron, súper bien. Estoy contenta con este punto 4, ¿sí? Y después, por supuesto, calcinar. Algunos explicaron la calcinación primera acerca de 1000 grados y luego 1500, todo muy bien. O se obtiene el clinker, que tiene que enfriarse, ¿no es cierto? O sea, una vez obtenido, tiene que enfriarse bruscamente para obtener ese material. Y luego este clinker tiene que molerse
finamente en consistencia de harina, dice, ¿verdad? Y adicionarle el yeso. Mucha gente puso, ¿verdad? Que se le pone el yeso y se muele. En realidad se muele primero, después se le pone el yeso molido, pero eso no importa, porque puede también hacerse junto. Entonces, por acá, bastante bien. Entre 1, 2 y 3 puntos, muchos alumnos. ¿Alguna preguntita o alguna inquietud que tuvieron de la pruebita? ¿No? Voy a cerrar entonces esto y cuando termine mi primer Power voy a llamar la lista y después voy a subir la planilla con los puntajes, porque no podía subir, no sé qué le pasa a mi internet. Okay. Hoy vamos a comenzar, como les puse en el Power, en el Classroom. Vamos a comenzar el último tema, que son las 2 últimas unidades del programa, que tiene que ver con los combustibles. O sea, pasamos del agua, que es un servicio industrial y urbano para la sociedad, pasamos por los aglomerantes, que son muy importantes para la construcción, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tratar el tema de los combustibles. El programa abarca, por ejemplo, la definición, la clasificación, el poder calorífico del combustible superior e inferior, los tipos de combustibles que hay, ¿sí? Y después enfoca bastante en los combustibles derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces, mínimo 2 clases y media, si es que me alcanza el tiempo para este tema. Todos los materiales ya están subidos. Incluso para petróleo, que es la última parte, hay una guía de estudios, nos entrega, y un escaneado. Si alguien quiere la copia, me avisa nomás. Voy a acercar a la fotocopiadora. Si no hay preguntas, comienzo entonces con la clase, chicos. Bueno. Comenzamos. Y en la primera mesa entonces va a entrar todo esto de Entra combustible. todo mi corazón, entra desde el comienzo otra vez. Sí. De agua, de aglomerantes y de combustibles. Y yo pongo por separado los temas para que ustedes no se confundan todo. Sí, entra todo. No sé qué les dijo la profesora Nenu. A veces saca algunos temas para la primera mesa. Yo no puedo sacar porque la verdad que no rindieron bien agua tampoco. Hubo muy bajos puntajes y por ahí hubieran rendido mejor, ¿verdad? Pero no tanto. Sí, entran todos. Pero así luego es la universidad, chicos. Libros y libros, ¿verdad? Ustedes tienen sí que la suerte de que tienen apuntes, resúmenes, pero en realidad en la universidad se estudia de libros cada materia. Por lo menos donde yo estudié era así. Bueno, entonces nuestro tema, combustibles. Vamos primero a la definición, que si bien para nosotros, ¿verdad? Enseguida ya pensamos, ¿no es cierto? Es algo que se quema, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Pero nosotros vamos a enfocar en el uso industrial de los combustibles, o sea, los combustibles que se utilizan ya sea para la movilidad o para las calderas, para la industria, para la generación de calor. No precisamente un combustible cualquiera, como puede ser una hoja de papel o algo que se queme, ¿verdad? Sino lo que se utilizan en forma industrial. Entonces, la definición más simple que hay de combustible es cualquier materia que suministre calor al arder. Pero miren las condiciones. En la industria, cuando hablamos de combustible industrial, cualquier materia que dice acá, tiene que ser suficientemente económico y que no tenga otra aplicación más noble.
Bueno, y acá hay mucha controversia, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los árboles, ¿verdad? Los combustibles, la leña, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? Que en un tiempo cuando había tantos árboles, a lo mejor no se le veía, ¿verdad? Su papel más noble, ¿eh? Y entonces, ¿verdad? Había un desmonte nomás todo el tiempo. Pero ahora ya se trata de utilizar lo que era de reforestación, ¿verdad? O bien cambiar esos combustibles por otros que no dañen tanto al medio ambiente. Hay mucho dilema acá, ¿eh? Podemos discutir mucho. Entonces, el combustible tiene que proporcionar suficiente calor, ser suficientemente económico y además que se queme con un fin, digamos, que sea menos noble, ¿verdad? Que lo que sería el combustible. La combustión es una reacción rápida de un combustible con el oxígeno. Para la industria es con el oxígeno. El oxígeno sería lo que nosotros llamamos el comburente, ¿verdad? Es con lo que se une el combustible para poder formar generalmente dióxido de carbono y agua y despedir calor. Pero pueden utilizarse también otro tipo de comburentes, como por ejemplo en la industria espacial, donde el oxígeno no hay, está restringido, digamos, se utilizan otros comburentes. Pero para nuestra industria acá en la Tierra, el comburente es el oxígeno. Es la reacción más importante en la industria química, a pesar que los productos finales no tienen valor económico comparable con el valor de los reactivos. ¿Eso qué quiere decir? Se quema algo valioso y se obtienen unos productos que no tienen valor, como por ejemplo dióxido de carbono y agua, que al contrario, el dióxido de carbono contribuye, hoy en día sabemos bien eso, al calentamiento global, ¿verdad? Pero con ese dióxido de carbono y agua se produce calor, que no es una sustancia química, ¿no es cierto? Pero cuyo valor industrial es importante. Entonces acá está justo eso, ¿no es cierto? No me acordaba que venía. La importancia de la reacción viene dada no por los productos que se forman, sino por la producción de calor. Desde el punto de vista químico, y eso tengo que decirlo porque esto es química, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Y les pregunto, ¿dónde estaba ese calor? Porque la energía no se crea, ¿verdad? Ni se pierde, sino que se transforma a principio de conservación de la materia y la energía elemental. Si yo agarro una leña y le toco, está fría, ¿verdad? Y después resulta que hago una chispita, le combino con el oxígeno y despide una gran cantidad de calor, arde. Chicos, desde su actual conocimiento de química, ¿dónde estaba encerrado ese calor? Pregunto. Lancé una pregunta. En todo caso, tu material tendría una energía almacenada que sería del carbón más prácticamente, ¿verdad? O sea, la leña en sí. Energía almacenada. ¿Me gusta? Sí, sí. ¿En el carbono dijiste? O sea, tu material que sería la leña prácticamente. Sí, tiene carbono, muy bien, es orgánico. Sí, puede ser. Muy bien. ¿Y qué más será? ¿Algún elemento entonces? ¿Y qué más? En los enlaces químicos, chicos. En los enlaces químicos. Eso que ustedes estudiaron en Química 1, que a lo mejor era un dolor de cabeza para ustedes, ¿verdad? Los enlaces químicos son los que guardan la energía justamente en ese enlace que cuando se rompe y se forman nuevos enlaces que tienen menor energía, entonces esa diferencia de energía es la que se libera. Muy bien,
la primera respuesta. La mayoría de los combustibles, ¿verdad?, está formado luego de carbono. Hay algunos que no tienen nada de carbono, como por ejemplo el hidrógeno. Sí, ahora ya vamos a ir viendo. Entonces, volviendo un poco al tema acá de la combustión, para poder llevar a cabo una combustión tenemos que tener un combustible, un comburente y tenemos que darle una temperatura, una chispa, una temperatura inicial para poder empezar la reacción. Dependiendo del combustible, principalmente de su estado físico, muchas veces es necesaria solamente una pequeña chispa, una pequeña cantidad de energía de activación para comenzar, ¿verdad? Como los gases, ¿sí? Los combustibles gaseosos. Y en otros casos, principalmente los combustibles sólidos, necesitamos una mayor temperatura de inicio para la combustión. Entonces, estos son demasiado rápido pasé, son los componentes o los elementos necesarios para que haya una combustión. Repito, el comburente en la industria es el oxígeno, que puede ser del aire, porque el aire es gratis, ¿verdad? Y bueno, pero hay veces que podría incluso necesitarse un poco más, por lo tanto se puede recurrir al soplado para meter más aire y más oxígeno, ¿verdad? Porque darle oxígeno puro a la combustión haría ese proceso muy costoso. Entonces, esto viene generalmente del aire nomás. Bueno, entonces para poder definir si un combustible es apropiado o no es apropiado para la industria, tenemos que conocer lo que se llama potencia calorífica, que vendría a ser la cantidad de calor que se puede obtener cuando se quema un combustible, una determinada cantidad. La potencia calorífica puede estar expresada, por ejemplo, en joule, que sería la unidad de calor, ¿sí? Por kilogramo puede ser, o por tonelada, ¿verdad? O kilojoule, cuando el valor es muy grande, ya se reduce el número usando kilojoule, ¿sí? Por tonelada, por kilo, etcétera, dependiendo, pero tiene que haber una cantidad unitaria de material al cual nos estamos refiriendo. Y a eso se llama potencia calorífica. Cantidad de calor que puede obtenerse por combustión en presencia de suficiente aire, ¿sí?, de una cantidad unitaria de material combustible. Es fácil en la potencia calorífica. Poder también se dice, chicos, poder calorífico. La temperatura de combustión es la temperatura necesaria para alcanzar la combustión, que va a ser muy diferente de un combustible a otro. Y después tenemos los residuos de la combustión, que sobre todo son los humos, es decir, lo que es gaseoso, y también podemos tener residuos sólidos como las cenizas, sobre todo si son combustibles sólidos, porque si son, por ejemplo, combustibles gaseosos o combustibles líquidos, prácticamente no deja cenizas o dejan muy pocas cenizas, lo cual para la industria constituye algo benéfico porque no tiene que preocuparse qué hacer con las cenizas. De todas maneras, ese tipo de combustibles son más costosos, ¿verdad? Tienen más costo en el transporte, en el almacenamiento. Almacenar gases no es lo mismo que almacenar leña, ¿eh? O almacenar combustibles líquidos requiere también de tanques, de bombeo, etcétera. Entonces, dependiendo de la industria, prefieren nomás acumular cenizas, ¿verdad? Utilizando combustibles más económicos. Ahí justamente tenemos los tipos de combustibles, ¿no es cierto? Sólidos como la leña, el carbón, ¿verdad? El carbón mineral, no el carbón de leña, también el carbón de leña, por supuesto, pero en las industrias aparece mucho este combustible. Los líquidos como los derivados del petróleo, ¿no es cierto? Y los gaseosos también derivados del petróleo. Esta es una forma de clasificar de acuerdo al estado físico de agregación. Y ahí tenemos los ejemplos.
Estos son naturales que se extraen del suelo, que viene a ser una formación antigua como el petróleo también, nada más que el petróleo es líquido, ¿sí? Pero todos estos provienen de la descomposición de materiales orgánicos que con el paso del año, con la presión de la tierra, fueron acumulándose en determinadas zonas y se pueden extraer para su combustión. En el siguiente PowerPoint, que probablemente sea en la próxima clase nomás, vamos a describir estos combustibles, ¿sí? Dentro de los denominados combustibles fósiles. Ahí vamos a describir cuál es su poder calorífico. Esto depende mucho de la profundidad también a la que se encuentran estos combustibles sólidos. Y el coque, que es un carbono artificial, ¿por qué? Porque no se lo extrae directamente, sino que se prepara a partir de materiales naturales, ¿verdad? Pero se prepara, es uno de los más usados en la industria. Coque. Es carbono también. Bueno, los componentes principales de un combustible son, como dijo un compañero recién, creo que yo escuché que dijo carbono, hidrógeno, azufre, a pesar de que esto no es deseable porque deja residuos corrosivos, ¿verdad? Pero puede ser también. Y un combustible cualquiera puede tener también sustancias minerales que no se queman. Puede tener fosfatos, puede tener cloruros, carbonatos, es decir, minerales que acompañan a esos combustibles y que no se van a quemar y que finalmente van a formar parte de las cenizas. Y tampoco van a contribuir al poder calorífico o la potencia calorífica. Estos sí van a contribuir, principalmente el carbono y el hidrógeno son los principales contribuyentes a la potencia calorífica. Y el azufre es muy común que esté presente también. En los combustibles líquidos, como les dije al comienzo, son los derivados del petróleo, ¿verdad? Y acá tenemos algunos, los que utilizamos en los automóviles o en algunos motores, ¿no es cierto? El gasoil, fueloil, el alquitrán, si bien nosotros no lo usamos de combustible, se utilizan más para otras cosas, como por ejemplo las capas asfálticas, etcétera, pero también tienen la capacidad de quemarse y liberar calor, ¿verdad? Sus componentes principales, carbono e hidrógeno. Puede tener azufre también, ¿eh? Pero principalmente estos son los que uno denomina hidrocarburos. Hidrocarburos. Tienen hidrógeno y carbono nomás en su composición química. Y el azufre es un acompañante que, como ya les mencioné, puede ser indeseable porque cuando se quema, con el oxígeno forma dióxido de azufre, que con el vapor de agua forma ácido. Entonces puede dañar las piezas metálicas sobre todo. Y también se va al aire y produce la lluvia ácida. Ahí podemos hablar un poco de eso también. Los combustibles gaseosos derivados del petróleo. Acá tenemos el gas natural, que es principalmente metano, que el gas natural es el gas que sale espontáneamente cuando se hace una excavación en busca de petróleo o si hay petróleo, ¿verdad? Es el gas que solito emerge de la excavación y que en algunos casos es transportado directamente por gasoductos hasta las ciudades en donde llegan a los hogares, ¿verdad? El famoso gas natural. Nosotros no tenemos ese sistema. Sí tiene la Argentina, tiene Brasil, tiene Bolivia y otros países productores donde el gas que utilizan, por ejemplo, en el hogar, en sus casas, ya sea para la cocción de alimentos o para el calentamiento de las habitaciones, etcétera, es este gas natural. Viene directamente de las excavaciones petrolíferas a través de conductos que se llaman gasoductos. Bueno, y después tenemos lo que se llama el gas licuado de petróleo, LPG, gas licuado de petróleo, que ya se produce en la destilación del petróleo, que vamos a estudiar bien en la última parte.
y está formado principalmente por compuestos hidrocarburos de 3 y 4 carbonos, que son el propano y el butano. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestras casas en las garrafas, chicos, ¿sí? Gas licuado de petróleo, que también se usan en algunos automóviles que funcionan a gas, también gas licuado de petróleo. Entonces, una mezcla de propano-butano. Aprovecho para los que no saben, este gas no tiene olor. Esos son gases inodoros, ¿verdad? Pero que a la garrafa o al gas que se utiliza en la casa se le agrega un compuesto con olor característico para que uno pueda detectar fugas. Nada más que para eso. Pueden contener también componentes inertes, o sea que los gases pueden tener otros gases que no se queman, como por ejemplo nitrógeno, anhídrido carbónico, que no se queman y que como van a sumar en masa, ¿verdad? En peso, rebajan, digamos, la potencia calorífica, pero no porque estos componentes no tengan la potencia calorífica que dicen tener, sino porque por la unidad de masa del total de combustible vamos a tener menos cantidad porque vamos a tener otros gases que sumarán masa, que no queman y que no producen calor. Entonces, cuando hay otros gases como nitrógeno o anhídrido carbónico, se rebaja el poder calorífico. Y ahí tenemos muchas ventajas, voy a pasar rápido porque son ventajas que por ahí el sentido común ya nos dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los líquidos respecto a los sólidos, para el mismo calor de combustión, un combustible líquido pesa 30% menos y ocupa 50% menos de volumen que un combustible sólido. O sea, tiene ventajas, ¿verdad? Pero, por supuesto, los sólidos, ¿verdad? Son más fáciles de almacenar, no se deterioran en periodos largos de almacenaje, ¿no es cierto? Bueno, esto de los líquidos, perdón. Son más fáciles para controlar las condiciones de combustión. A ver si acá terminó. A ver. Entonces, los líquidos tienen más ventaja que los sólidos, ¿eh? Pero nosotros usamos muchos sólidos por una cuestión de costo. Por ahí si fuéramos un país productor de petróleo, entonces seguramente utilizaríamos más fuel oil, utilizaríamos más queroseno, más gasoil, etcétera, pero no es el caso. Muchas industrias utilizan combustibles sólidos y no es que utilizan fósiles, sino que utilizan leña de árboles, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestro país. Ahora de los gaseosos respecto a los demás, facilidad de manejo en el caso de que se puede transportar por tuberías, no necesita un camión que traiga o una bomba, sino que porque son gases muy livianos, pueden transportarse en las tuberías por medio de gasoductos. Esto es una gran ventaja, no deja ninguna ceniza ni material extraño. Mejor control de la combustión porque se puede dosificar fácil, ¿sí? Posibilidad de precalentar el gas para disminuir esa temperatura inicial de combustión. Permite un mejor rendimiento del proceso de la combustión, ¿verdad? Pero no le estoy nombrando acá la desventaja para nosotros, es por ejemplo el almacenaje. Almacenar gases, combustibles, no es fácil, ¿cierto? Todos tenemos siempre miedo de eso, ¿verdad? Del almacenamiento de gases. Bueno, ¿qué se analiza de un combustible? Y esto va nada más que con el fin de poder saber la cantidad de estos componentes, porque de ello va a depender la potencia calorífica. ¿Entienden? Quiero que entren un poquito acá ya en calor, digamos, de la proporción principalmente de carbono y de hidrógeno que tenga un combustible, va a depender su potencia calorífica.
por la cantidad de calor que va a desprender o van a desprender estos elementos cuando se combinan con el oxígeno. Entonces, de un combustible habitualmente se analiza su porcentaje de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y de azufre. En los sólidos también nos interesa saber el contenido de humedad. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un combustible sólido, voy a comprar por toneladas, por ejemplo, o cuando la potencia calorífica se define en base a la masa o unidad de combustible, y si yo estoy comprando un combustible húmedo, ¿verdad? Voy a estar comprando una masa de agua, ¿no es cierto? Y también esto puede dificultar a veces la combustión, todo depende del uso que se le va a dar. Y también es interesante conocer la cantidad de residuos de cenizas que deja cuando se quema para prever ya la eliminación de este producto secundario, que a veces es muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso no sé si leyeron ya algo de calderas, la quema, por ejemplo, de la cáscara de arroz proporciona una buena potencia calorífica para las industrias, pero deja una cantidad de cenizas impresionante que no sirve mucho para nada prácticamente, entonces es un problema para su eliminación. En el caso de los líquidos también nos interesa el peso específico para tener una idea de la uniformidad, y también nos interesa la viscosidad, sobre todo para saber su comportamiento cuando se lo va a bombear. Si se va a pegar por las piezas o si va a ser fácilmente desplazable, etc. O sea, nos interesa saber la viscosidad de ese combustible líquido, a qué temperatura va a prender fuego, su punto de inflamación. Y en los gaseosos nos interesa saber otros gases, porque por lo que recién dijimos que otros gases que no aportan calor, como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, van a disminuir su potencia calorífica y van a aumentar su temperatura o su punto de inflamación. Es decir, que vamos a necesitar más temperatura para que empiece a quemar y después vamos a obtener menos calor. Entonces, para los combustibles gaseosos es importante saber otros gases, sobre todo los gases que no van a aportar calor. Hidrógeno, por ejemplo, sí va a aportar, y es importante saber cuánto de hidrógeno tiene. Y los resultados se expresan generalmente en base húmeda, principalmente para los sólidos, va esto, ¿no es cierto? Y en base seca, es decir, diciendo las fracciones molares o el porcentaje de cada componente en el combustible, en el caso de que sea en base húmeda, en un combustible que contiene agua, y en el caso de que expresemos en base seca, tenemos que restar la cantidad de agua que tiene. Por ejemplo, en el caso de combustibles sólidos que tienen humedad, también podemos expresar en base seca. Solo que hay que saber la humedad para poder restar la masa de agua y entonces referirnos únicamente a los demás componentes. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, cenizas, etc. O sea, de las dos formas químicamente nosotros podemos expresar, no importa que tenga o no agua. Y el comburente para nosotros, como les dije al comienzo, para la industria es el oxígeno, y ese oxígeno es del aire, porque hasta ahora el aire es gratis. Entonces, por eso, directamente, por eso, por esa razón. En el aire nosotros tenemos, aparte de oxígeno, tenemos muchísima cantidad de nitrógeno. Casi el 80% del aire es nitrógeno. Y ese no es comburente ni combustible. O sea, es un inerte, se dice. ¿Entienden? No se quema, no es comburente, o sea, no propicia la combustión, no aporta calor, no le pasa nada. Nada de nada, porque el nitrógeno es N2 y tiene triple enlace nitrógeno-nitrógeno, prácticamente no se rompe, eso solamente se rompe
durante las tormentas eléctricas, o sea, con reacciones muy energéticas nomás se rompe el enlace nitrógeno-nitrógeno. Entonces es un inerte. No, está en el aire, no le podemos sacar, pero no sirve para la combustión. Entonces, dice, ¿verdad? Permanecen inalterados, no le pasa nada y acompaña a los productos de la combustión que se denominan humos. Los humos. Así como leyeron en calderas, ¿verdad? Los humos, ¿sí? Para calcular la cantidad de aire que necesitamos para la combustión, de hecho la industria calcula porque tiene que hacer llegar el aire a donde está el combustible, o si no, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces tenemos lo que se llama el aire teórico, que es la cantidad de aire que se calcula teóricamente con una reacción química de quema, de oxidación, ¿no es cierto? Y lo que se llama el aire en exceso, que es lo que realmente se hace, porque uno tiene la base de cuánto aire necesita para que ocurra la reacción. Pero para que haya una combustión completa y eficiente, uno tiene que tener el aire en exceso. Entonces, es la cantidad en exceso de aire por sobre el teórico, que alimenta al reactor. El reactor es el lugar donde se está haciendo la combustión, horno le podemos decir, ¿verdad? Respecto al aire teórico, o sea, un exceso por sobre el aire teórico calculado. Uno dice aire, ¿verdad? Pero lo que ahí uno calcula, ¿no es cierto?, es el oxígeno que necesita para la combustión. Y teniendo en cuenta el porcentaje de oxígeno en el aire, entonces uno determina cuánto aire teórico y en exceso debe aportar al horno o reactor en este caso. El calor de combustión, hay algunas definiciones, esto ya definimos hoy, pero bueno, está nomás acá para comparar. El calor de combustión es la energía química, es una energía química contenida en los enlaces de los elementos, ¿sí? De los componentes del combustible. Energía química liberada en la combustión y se expresa en kilojoule por gramo de combustible o también se puede expresar por kilogramo, por tonelada, etc. Pero la unidad fundamental es kilojoule por gramo. Hay una unidad también del calor que es la kilocalorías, pero se reserva más esa unidad de calor para la parte nutricional, de calorías humanas, digamos, que uno consume o que necesita, porque para la industria se utiliza la unidad de kilojoule, que es la unidad de calor, o sea, es la unidad de energía y trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Y la potencia calorífica, ya definimos al comienzo, era la cantidad de calor que se puede obtener por la combustión de la cantidad unitaria de material en condiciones ideales, es decir, con suficiente aire en exceso, ¿verdad? Con suficiente cantidad y proporción de combustibles, etc. Y acá ya hacemos una pequeña introducción para el siguiente tema del programa, que es la diferencia que hay entre lo que se llama potencia calorífica superior y potencia calorífica inferior. El programa de estudio de ustedes, para que ustedes después no piensen que yo nomás quiero dar toda una clase de esto, ¿verdad? El programa pide que se explique muy bien la diferencia entre estos dos, que cómo se mide, etc. La temperatura de combustión, como sabemos nosotros que la combustión es una redox, ¿verdad? Es una reacción de oxidación rápida, ¿verdad? Que ocurre a elevada temperatura. Entonces, una reacción química va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de los reactivos y de la temperatura, así como ustedes estudiaron en Química 1, los factores que afectan a la velocidad de reacción. Como tiene que ser rápida la combustión, no podemos estar esperando un día que empiece a quemar, ¿no es cierto? Tiene que ser una combustión rápida. Entonces, es importante el estado físico del combustible,
la cantidad de combustible, ¿verdad? Y la temperatura. Todos nosotros sabemos que necesitamos, para que las reacciones dupliquen su velocidad, necesitamos también que dupliquen su temperatura. En el caso de, o aumente, perdón, su temperatura. En el caso de la temperatura de combustión, primero vamos a tener una temperatura inicial, que es el punto de llama o el punto de inflamación, y luego, por el calor liberado, se va a alcanzar la temperatura final de la combustión. Entonces, acá tenemos la cinética, esto estudiaron en Química 1, ¿verdad? La velocidad de la reacción química depende de la naturaleza de la sustancia, de su estado de agregación, de su concentración, de la presencia de la temperatura y también de los catalizadores. Entonces tenemos lo que se llama la temperatura de ignición, que es la mínima temperatura a que el combustible sólido o líquido tiene que calentarse para que la combustión continúe sola. Es decir, para que la combustión se sostenga por sí misma independientemente de fuentes externas de calor. Es decir, una vez que prende sería la ignición, ¿verdad? Una vez que prende, entonces ya va a poder continuar sola, ¿verdad? Y a eso se le llama temperatura de ignición. Si no puede continuar, entonces quiere decir que todavía no se ha alcanzado la temperatura de ignición. Y este término se reserva para los combustibles sólidos o líquidos. Así se reserva el término. Para los combustibles líquidos podemos distinguir entre punto de ignición o punto de inflamación, que se encuentra habitualmente 20 a 60 grados más bajo. Es decir, que el punto de ignición es más bajo que el punto de inflamación. En el punto de inflamación del combustible líquido nomás, líquido, comienza a arder, ¿verdad? En una pequeña llama, pero la combustión cesa cuando se retira la llama, ya que el calor desprendido no se transmite con suficiente rapidez a las zonas más distantes del punto de la llama y no se alcanza la verdadera temperatura de ignición. Entonces, estos términos se aplican para combustibles en estado líquido. En el caso de los cálculos teóricos de la temperatura, se utiliza un término que se llama temperatura de llama adiabática. Adiabática, si toman nota, ¿verdad? Es una palabra que significa que ocurre sin intercambio de calor. Adiabática, quiere decir que ocurre sin intercambio de calor, o sea que para medir esta temperatura tiene que estar en un recipiente que no haga intercambio de calor con el exterior. Entonces el horno o el reactor para medir esta temperatura tiene que ser de paredes adiabáticas. ¿Y qué es esta temperatura de llama adiabática? Es el mayor valor de temperatura posible, ¿sí? Y se llama también temperatura de llama teórica. Porque un horno no va a ser adiabático. Así siempre, ¿verdad? Está compuesto, si bien está hecho generalmente de cerámica, que es bastante conservadora del calor, pero va a perder calor, ¿verdad? Entonces, se dice que es una temperatura de llama teórica. Y acá está, entonces, esta temperatura de llama adiabática se alcanza cuando el reactor es adiabático, es decir, cuando no se transfiere energía calórica a través de las paredes de ese reactor o horno. Eso quiere decir el término adiabático, si tomaron nota, por favor. Van a dar en termodinámica muy bien todos esos términos más adelante. La temperatura de llama adiabática es mayor cuando el combustible y el aire se alimentan en proporciones estequiométricas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le damos la cantidad químicamente definida de comburente con respecto a la cantidad de combustible. Es decir, que cuando se calcula, no cuando se hace nomás por hacer. Cuando se calcula
cuánto combustible en proporción a la cantidad de aire se alimenta el reactor, entonces, y ese reactor tiene paredes adiabáticas, entonces su temperatura va a ser mayor. Y será mucho mayor si el comburente es oxígeno puro en lugar de aire. Pero eso son solamente mediciones. En la práctica no se usa oxígeno puro. Imagínense que va a salir demasiado caro. ¿Entienden? La temperatura de llama adiabática indica la temperatura máxima de un proceso. Esto es muy importante saber entonces. No es una temperatura real. Repito, ¿por qué? Porque no usamos oxígeno puro en una combustión, usamos aire y en general los reactores no son adiabáticos, sino que son hornos que se hacen con ladrillo, con cementos, etcétera, resistentes al calor, pero que deja transmitir el calor al medio circundante. Pero esto es algo teórico que para su medición sí, por supuesto, tiene que realizarse de esta manera como dice acá. Más términos referentes al combustible, todo esto también solicita el programa. Diferentes definiciones, por ejemplo, la inflamabilidad de una... Así como el calor debe ser suficiente para alcanzar la temperatura de ignición, la relación combustible-comburente debe estar dentro de los límites de inflamabilidad o de explosividad. ¿Verdad? Nosotros queremos conseguir calor en nuestro reactor, queremos que el combustible prenda rápido, ¿no es cierto? Que alcance temperatura rápido, pero no queremos que explote, ¿verdad? Porque si no se nos va a ir todo al tacho nuestro reactor, nuestro motor o lo que sea donde estamos quemando el combustible. Entonces, muchas veces el combustible debe corregirse en su inflamabilidad. Lo que en el caso de los combustibles, en las naftas y eso, se llama índice de octano. Eso vamos a dar bien en petróleo, en la última parte, ¿verdad? Donde el índice de octano es el que regula, ¿verdad?, ese tema de la explosividad de los combustibles. Queremos que prenda bien, rápido, con una alta temperatura, pero no queremos que explote. Y eso se logra muchas veces corrigiendo la composición del combustible o bien haciendo una mezcla equilibrada de combustible comburente. Para que no inflame, que no haga explosión. Bueno, ahí hasta acá más porque me olvidé que saqué 2 diapositivas que eran un trabajito. Entonces saqué para no... Seguramente están rindiendo en esta época, dije, entonces saqué nomás. Bueno, vamos a volver al comienzo. Pudieron darse cuenta, supongo, si atienden un poco, ¿verdad? No tengo otra manera de me gustaría darles participación a todos, ¿verdad? Y comentar, pero es difícil en forma virtual. ¿Verdad que acá en esta clase de hoy, en estos materiales, hay muchas definiciones, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de las definiciones están en esta clase. Por ejemplo, ¿qué es un combustible? ¿Qué es un comburente? Están también los tipos de combustibles de acuerdo a su estado físico de agregación, sus ventajas y desventajas. Y después sí, ya viene una serie, una tras otra de definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, la inflama el punto de llama, la temperatura de ignición, etcétera, etcétera, que van a tener que ir haciendo así como un resumen. Esto también es muy importante. Voy a agrandar, si no, no sé si ven. Donde dice análisis, ¿verdad? Pero en realidad esto es para saber la composición del combustible. La composición. Y otras cosas que interesan, esto también es muy importante, que nos interesa saber de los combustibles aparte de la composición, o sea, del porcentaje de carbono, del porcentaje de hidrógeno o azufre que pueda tener un combustible. Nos interesa también saber su humedad,
en el caso de los sólidos, ¿verdad? ¿Cuántas cenizas deja? Nos interesa saber en los líquidos la viscosidad del combustible, su peso específico, que sería como su densidad, ¿verdad? Y el punto de inflamación, que luego está definido, que es otra definición que tienen que ir captando. Y en los gases, los gases no van a dejar cenizas, ¿verdad? Ni los líquidos tampoco. Pero nos interesa saber qué otros gases vienen juntos. ¿Por qué? Porque eso o puede mejorar su potencia o bien puede disminuir. Por ejemplo, si tiene hidrógeno va a aumentar, si tiene metano va a aumentar, pero si tiene dióxido de carbono o nitrógeno, su potencia calorífica va a disminuir. Bueno, y me quedo con una última parte de donde estaba la definición de potencia acá. ¿Sí? Quiero que se acuerden un poco de este término y de estos dos. Potencia calorífica superior y potencia calorífica inferior. Si están tomando nota, ¿verdad? Porque es de lo que vamos a hablar en la clase que viene y es importante la diferenciación entre ambos. O sea, a qué se debe que uno sea superior y a qué se debe que el otro poder calorífico o potencia calorífica sea inferior. Entonces, acá en la siguiente clase vamos a desarrollar estos temas si ya quieren anotar para la siguiente. Hoy voy a tomar la asistencia. No les pregunto si quieren preguntar algo porque probablemente no, ¿verdad? Bueno, hay ahora 62 alumnos. Voy a ir llamando. Aguilar Leticia. Aguilera Jonathan. Presente, profe. Sí, Aguilar Leticia. Aguilar Leticia. Sí. Jonathan. Amarilla Abogado, Alejandro. Estén atentos, por favor, así no perdemos mucho tiempo. Aranda Salinas. Armoa Jara. Presente, profe. ¿Quién vos sos? Aranda Salinas. Bueno. Armoa Jara. Armoa ya te puse presente. Arrua Jara. Ábalos Gastón. Ábalos Leandro. Presente, profe. Bueno. Ayala Pamela. Presente, profe. Genial. Ayala Emanuel. Presente, profe. Bateque, perdón. Siempre digo. Presente el profe. Perdón, Matías. Hola. Barmuta. Presente, profe. Bueno. Barrios Tomás. Presente, profe. Benítez Hilda. Presente, profe. Bien. Bogado Iván. Presente, profe. Cabrera Jessica. Presente, profe. Listo. Cabrera Betina. Presente, profe. Omar. Sí. ¿Y Betina? Cano Jorge. Presente, profe. Castel Mariane. Presente, profe. Bien. Castillo Jorge. Presente, profe. Chena Jessica. Chena. Chena no está y hubo quejas en el examen de Chena. Yo quería retarle hoy. Ay, ay, ay. Cristaldo Denis. Presente, profe. Domínguez Alejandra. Presente, profe. Muy bien. Duarte Gloria. Presente, profe. Duete Javier. Presente, profe. Espinosa Iván. Presente, profe. Super. Esquivel Matías. Presente, profe. Figueredo Larisa. Presente, profe. Fleitas Jennifer. Presente, profe. Flores Raúl. Gallinar María Lara. Garay Luis. García Carlos. García Sonia. Presente, profe. Jiménez María Victoria. Presente. Sí.
González Luis. Presente, profe. Gregor Lucas. Presente. Goodman Adolfo. Hermosilla Enrique. Presente, profe. Hermosilla Eudes. Hochi. Presente, profe. Ibarra Joel. Presente, profe. Izaza Marcelo. Jaquet Diego. Kiser Karen. Presente, profe. Colin Dainara. Lamarque Fernando. Presente, profe. Ya te puse. Lamarque. Acá, presente, profe. Bueno. La Rosa Néstor. López Adriano. Presente, profe. Lugo Milagros. Presente, profe. Martínez Nicolás. Presente, profe. Martínez Walter. Bueno, ya sigo una siguiente hoja, ya falta poquito. Martínez Pamela. Presente, profe. Mendevien. Mencia. Mlot. Presente, profe. ¿No? Noguera. Presente, profe. Ocampos Delio. Paredes Paola. Magalí. Pedroso Alejandra. Presente, profe. Bueno. Ramírez Florencia. Presente. Ok. Ramos Nelson. Riveros Karen. Presente, profe. Rodríguez Nahuel. Presente, profe. Yo soy Ramos. Presente. Bueno, Rojas. ¿Quién me dijo presente? Nahuel. Nelson Ramos. No. Sí, profe. Nahuel. Profe, yo también. Ramos. Ramos Nelson. Sí. Bueno. Rojas Joana. Rojas Luján. Presente, profe. Rosa Jennifer. Ruiz Leandro. Saavedra. No, él no viene luego. Sabluk. Samaniego Ángela. Presente, profe. Bueno. Sanabria Juan. No. Sanabria Andrés. Presente, profe. Sí, ya. Santa Cruz Rubén. Silva Amaru. Testa Belén. Toledo Andrés. Presente, profe. Trombeta Luis. Presente, profe. Tujolque Michael. Presente, profe. Valdés Elian. Presente, profe. Vázquez Ingrid. Presente, profe. Vera Gastón. Presente, profe. Villalba Franco. Presente, profe. Villalba Luis. No tengo mucho internet. Ya pasó, creo, mi nombre. Mencia soy. Y Rui está acá conmigo también. Rui Sotelo. Bueno. Villalba, Sotelo. presente, profe. Sotelo. Luis. Villalba Luis. Presente. Ahora le digan que Rui Sotelo va a entrar en la clase, profe. No tiene internet. Sotelo. ¿Otro apellido? Ruiz. Toledo, ¿no? Ruiz. Villalba Celeste, termino de llamar y verifico, ¿sí? Presente, profe. Bueno. Villamayor Alexis. Guasmut Alexis. ¿estás? Presente, profe. Sí, te veo. Guasmut. Presente. Volhedmund. Bueno, a ver, bueno, para los que ya... Sí, rapidito, porque o si no te ya tienes tu crucecita. Entonces, para los que ya me dijeron presente, pueden retirarse. Mañana el grupo 4, por favor, no deben faltar, porque después ya no hay más la clase para repetir. La gente que no pudo ir del grupo 1 o del 2 creo que estaban todos presentes, pero eventualmente hay alguien del grupo 3 que no fue. Por favor, mañana